De inmediato con nuestro invitado del día de hoy, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, nos acompaña hoy en nuestro programa. Nos sentimos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación después de casi un año invitándolo. Bueno, Yanesi, pero antes que todo, good night y good luck. Como es el origen, ¿verdad? De Edward R. Murrow, un gran periodista de los Estados Unidos, un referente. Sí. Pues sí, que él cerraba todos sus programas así con buenas noches y buena suerte. Sí. Yo creo que en la época mía también, porque yo estaba en la radio aquí mismo, sí, aquí al lado de donde estamos ahora, en la estación del Caribe, y yo decía, guarden pan para mayo y harina para abril. Para mí un placer estar contigo en tu programa, entre otras cosas porque a esta hora es que típicamente yo salgo de la superintendencia. Incluso creo que en algún momento hasta te he llamado, sí, o te he escrito mientras estás al aire, porque esta también era mi hora antes de producción radial. Y así como te quejas que tienes más de un año pendiente de mí, así hay muchos otros amigos y digamos que ex colegas nuestros míos del mundo de la comunicación, a quien no he atendido su solicitud, pero la tuya, yo creo que es la primera entrevista que yo doy. Ay, muchísimas gracias, un honor para nosotros en todo aquí. el 2023. Así que encantadísimo de estar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Alejandro. Quisiera comenzar la conversación con un tema que me llama la atención porque ya estamos en plena campaña electoral, aunque la Junta diga que no, la realidad se impone. Los funcionarios del sistema financiero, por ley, tienen prohibido, ¿verdad?, participar activamente en campaña política. Bien, mira, vamos a hablar de la Administración Monetaria y Financiera, que es a la cual yo me debo. Lo digo porque hay otros funcionarios, por ejemplo, otros superintendentes de otras superintendencias financieras que no pertenecen a la monetaria y financiera. Entonces, en el caso específico de la superintendencia de bancos, nuestro código de ética y digamos el código de conducta para todos los, tanto funcionarios como empleados, colaboradores, o sea, apunta a que evidentemente cualquier tipo de actividad política debe ser en tiempo, digamos, fuera de horario laboral, y en términos generales tendemos a desmotivar que se lleve a cabo ese tipo de actividad en términos generales, por, digamos, la naturaleza técnica autónoma de nuestra institución. No obstante, como tú bien sabes, Yanesi, también hay un derecho constitucional. Claro. Y entonces es algo que en general lo desmotivamos, pero cada quien, ¿verdad?, al final podrá tomar su decisión. Lo que sí que queda claro es que dentro de los parámetros establecidos por la Junta Central Electoral y por las leyes que tú conoces mejor que yo, si de llevar a cabo, digamos, alguien que efectivamente va a ser candidato, que se lleva a ser regidor o diputado o lo que fuera, sí tendría que tomar las licencias del lugar, pero ya eso sería más adelante, en la medida que nos acerquemos al proceso. En lo particular, no tengo realmente en agenda, activismo político partidario, como sí llevé a cabo ese tipo de actividad en el 2011, 2012, cuando perdimos, y en el 2019, 2020, cuando fue ganancioso, es verdad, nuestro candidato. No tengo realmente en agenda llevar a cabo ese tipo de actividad, de nuevo por la naturaleza nuestra. No obstante, si se me solicita, por ejemplo, que vaya a un programa de televisión o a un noticiero, como lo he hecho en el pasado, por ejemplo, que el presidente, por ejemplo, da su discurso del 27 de febrero, en algunos de los noticieros pues me han solicitado que yo vaya, que yo hable y explique, ¿verdad?, el trabajo del presidente Abinader. Pues claro que lo haré de manera honrada, pero ya como hice en las elecciones pasadas, que ahí estaba yo, sí, bastante activo, hasta muy activo en las redes, o qué sé yo, hasta acompañando al presidente en caravanas y mítines y cosas así. No lo haré, y mira que lo disfrutaba muchísimo, pero hay un tema digamos, ya del rol institucional que yo llevo a cabo como superintendente de bancos, que yo entiendo que es importante fortalecer, reiterar la naturaleza técnica de nuestra institución. Sí,
Bueno, pues luego de esa explicación, me gustaría conocer cómo está la salud del sistema financiero, que aunque aquí es bastante estable después de esa mala experiencia que se tuvo entre el 2003 y 2004, el sistema financiero es bastante robusto, pero siempre hay como un susto, porque es algo como que pasa y tiene unos efectos tan demoledores que el cuidado nunca está de más. Pero ¿y por qué el susto? Ayúdame a entender eso. Sí, mira, cuando hay cualquier rumor vinculado al sistema financiero, es más necesario como pararlo antes que cualquier otro tema, porque el efecto que tiene, en ese sentido que te digo, no es que aquí haya un susto porque haya algo mal en el sistema financiero, sino la naturaleza. Sí, es muy delicado, pero así como, ¿verdad?, aspiramos a los temas, digamos, de la confianza y de la estabilidad de nuestro sector financiero, también, ¿verdad?, se dicen cualquier cantidad de cosas y la gente es libre de opinar y de pensar. Hay veces que uno ve quizás que se abusa en cuanto a eso, que se quiere hacer rejuegos a veces de naturaleza política o de otro tipo, como que con una apuesta, digamos, que procurara hacerle daño al gobierno de turno a través del sector financiero y de la confianza tan importante de los depositantes. Afortunadamente no, creo que ya hemos llegado a un cierto nivel de madurez institucional y de madurez política, porque los partidos que ahora son oposición durante 16 años fueron gobierno, incluso las dos tendencias, una por 8 años y la tendencia del expresidente Fernández, y también digamos ya la parte del PLD con el expresidente Medina, y creo que es siempre importante como que cuidemos lo que tenemos, porque eso no es algo propio del presidente Abinader o del PRM. Lo que tenemos en materia, digamos, de estabilidad macroeconómica es un patrimonio de todos los dominicanos, y a todos nos afecta, digamos, un rum o una desconfianza de esa naturaleza o una inestabilidad. Pero para responder tu pregunta, la verdad es que nuestro sistema está, yo pienso, y creo que esto se podría ver a nivel histórico, en uno de sus mejores momentos. No importa de cómo tú lo evalúes, sea por el lado, digamos, en el sector bancario, la supervisión, vemos en lo que es la solvencia, los niveles de capitalización o los niveles de liquidez, los niveles de rentabilidad, los niveles de eficiencia del sector. La verdad que están en un momento muy fuerte. Ya no se puede decir sólido, ¿verdad? Increíble. Quizás alguna de nuestra audiencia ya me acuerda lo de sólido, pero bueno, efectivamente de mucha solidez y también de buen dinamismo, de buen crecimiento. Estos últimos, digamos, 16, 18 meses han sido un poco complicados, porque con esta situación de la pandemia primero y luego del proceso inflacionario fue necesario hacer ajustes importantes en la tasa de política monetaria en nuestro país, razón por la cual aumentaron de manera importante las tasas de interés, tanto de los préstamos, pero también de los depósitos, que hay veces que la gente se olvida de que, bueno, así como aumentaron la tasa de los préstamos, también a los depositantes, a los ahorristas, pues se beneficiaron de aumentos en tasas de interés. Ya, afortunadamente, ya eso va revirtiéndose, vemos las tasas en general a la baja, aunque eso es un proceso, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero también un crecimiento de la cartera de crédito, de los préstamos que van a la empresa, a la microempresa, a los hogares, a los individuos. ¿Ese crecimiento de cuánto ha sido comparado cuando tú entraste a la superintendencia como tenemos ahora? Bueno, no lo voy a medir, digamos, en los últimos 3 años, porque así como uno lo ve, el tiempo pasa. Y ya efectivamente ahora en estos días, el 17 de agosto, cumplí ya 3 años en la superintendencia, pero sí en términos interanuales estamos hablando que el crédito va creciendo, es decir, comparado con el año pasado en torno al 12, 14%, que es muy importante, más aún cuando vemos, ¿verdad?, que el crecimiento en sí de la actividad económica se ha visto algo ralentizado, ha bajado en torno, qué sé yo, al precisamente 4, 3. De eso te iba a decir, a pesar de que hay como una especie de estancamiento del crecimiento económico, a pesar de eso ha subido el crédito. Sí, ha subido porque el estancamiento tampoco ha sido, digamos, generalizado a todos los rubros o segmentos de la economía. Hay algunos sectores que han sido más afectados que otros, ciertamente el sector construcción es uno de ellos, el sector de minería también. Pero fíjate que, a diferencia del sector construcción, el sector minería no es que se apoya tanto, digamos, el crédito bancario local. Sí, el sector construcción
pues tiene ese reto, y también es de las razones, tú has visto que desde la Junta Monetaria y el Banco Central se han tomado medidas desde inicio de año, o sea, desde enero de este año. Yo recuerdo que creo que fue un primer programa de liberación de encaje legal de unos 20.000 millones de pesos dirigido a viviendas económicas, a proyectos de construcción habitacionales, y ya luego posteriormente en junio y julio también se han tomado otras medidas. Ya digamos ahora, en vez de contracción, ¿qué pasó? Que de ese dinero no se siente como que haya animado tanto la economía como se esperaba, porque es mucho dinero circulando. Sí, mira, es mucho dinero, pero también te digo algo, o sea, la cartera de crédito del sector al sector privado está por encima de los 900.000 millones de pesos. Entonces, el que tú muevas 70.000 o 90.000, el monto que fuera, depende de cuáles partidas queremos hacer. Óyeme, no deja de ser alrededor en torno, qué sé yo, del 10% del total del crédito privado que existe en nuestro país. Pero sí, eso es algo que se va sintiendo, y parte, digamos, de ese empuje y de ese crecimiento en la actividad crediticia que hemos visto últimamente. Responde a eso. Las pequeñas y medianas empresas, que quizás son de los sectores, ¿verdad?, que más se pueda sentir en la microeconomía, en la economía de los de abajo, como se dice. Sí. Eso lo mide también la superintendencia. Ese sector también ha crecido en el término de la cartera crediticia. Sí, también ha crecido, y ha sido uno de los, casualmente en el día de hoy, te agradezco la pregunta, estaba en un congreso anual que realiza la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y de Corporaciones de Crédito de la República Dominicana, de Abancor, y yo destacaba cómo el rol que juegan. Ahí están muchas de las entidades que se dedican a las microfinanzas, justamente a trabajar con la microempresa y con la pequeña y mediana empresa. Y es extraordinario como ese sector, que si tú lo miras fríamente, digamos, en relación al total de activos del sistema financiero, apenas representan, qué sé yo, el 2% del total de los activos en cuanto a dinero, en cuanto a saldo. Pero si tú ves, por ejemplo, en cuanto a cantidad de deudores, de gente, personas individuales u hogares o pequeñas empresas que reciben crédito de ellos, estamos hablando como que el 45% de la cartera comercial. Hoy día, quien la canaliza, a través de quienes se canaliza esto, es a través de estas empresas, de estas entidades de intermediación financiera que se dedican al microcrédito, a las microfinanzas, y es muy importante el crecimiento que tienen. Entonces, qué sé yo, por darte una idea, tú dirías, bueno, ¿quiénes son los principales aportantes? Eso sí lo medimos. Decíamos, vamos a ver, desde el 2020, bueno, de cuando tenemos la historia, digamos, 2002 atrás a la fecha, ¿quiénes han sido los principales aportantes de deudores, de gente que tiene acceso al crédito en el país? Tú pensaras, por ejemplo, valga la cuña gratis, espero que sean patrocinadores tuyos, que es, bueno, obviamente que el Banco de Reservas, el Banco Popular Dominicano, pero mira, la tercera entidad es el Banco Adopen. Un banco que tú pensaras, bueno, que es relativamente pequeño y demás, pero bueno, ellos han sido, digamos, quienes le dan la mano. También el cuarto banco es el Banco ADEMI, justamente ese es su lema, que trabajan con esas empresas pequeñas. Y estamos hablando ahí de préstamos promedio de 60.000 pesos, 90.000 pesos, pero que son muy importantes porque ya le abren las puertas, como quien dice, al sector bancario formal, y ya de ahí, si pagan bien esos 60.000 o 90.000 pesos, luego son 300.000 pesos, luego son 600.000 pesos, y así va creciendo, y siempre cada vez en mejores condiciones financieras. Y sí también, o sea, en términos generales, los distintos rubros de carteras de crédito, sea comercial, sea hipotecario, sea de consumo, de tarjetas de crédito, de pymes, todos en términos digamos, generales, interanuales, están creciendo de forma positiva. El tema de la recuperación, la mora, la gente que deja de pagar a veces porque no puede, ¿cómo se ha reflejado eso? Porque a veces piensan como, ay, la economía no creció, que todo ahí debe reflejarse de cómo está la situación económica de la gente para cumplir con sus compromisos financieros. Mira, ahí la verdad que hay que sacarle su plato aparte al hogar dominicano, a las dominicanas, a los empresarios de todos los tamaños, porque, y eso lo vimos sobre todo durante la pandemia, donde, caray, qué situación más extrema pudo haber enfrentado, incluyéndome a mí,
que era pequeño empresario en ese momento, y que enfrentaron todos los hogares dominicanos. Pero mira, Yanesi, y nosotros nos preparamos en la superintendencia de bancos con la expectativa de que se iba a dar una situación, digamos, de mora generalizada, de que la gente iba a dejar de pagar. Recuerdo incluso que se llegó a dar el caso de un senador de la República que proponía que se borrara el historial de crédito de los dominicanos y las dominicanas durante la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Por la situación. Para exonerarlos. Sí. Y digamos como que exonerarlos, pero vete a ver, evidentemente nosotros en aquel momento nos opusimos a esa medida. ¿Y por qué nos opusimos? Por lo que luego los dominicanos nos confirmaron. Los niveles de morosidad con lo que los dominicanos se mantuvieron pagando durante todo este tiempo fueron extraordinariamente bajos. O sea, el historial de pago fue buenísimo. De hecho, tenemos hoy día, y no de ahora, sino también de un par de años atrás, uno de los niveles de morosidad más bajos en la historia, digamos, de las estadísticas bancarias en nuestro país. Entonces, ¿por qué digo que hubiese sido contraproducente? Óyeme, es que el dominicano le hizo frente a sus responsabilidades, a sus deudas. Obviamente hablo en términos generales, pero de una forma bastante generalizada. Y de haber borrado esos historiales de crédito durante la pandemia, ¿qué pasa? Que esa riqueza patrimonial que tú tienes de haber demostrado en los peores momentos, yo fui buena paga, y aquí tengo un buró de crédito que te puede reflejar que aún durante la crisis del 2020, del 2021, yo honré mis compromisos. De haber borrado aquellos historiales, no tendrían, ¿verdad?, la gran mayoría de los hogares dominicanos, y cuando digo de la gran mayoría me refiero al 97, 98%. De los hogares dominicanos. Claro que ahí... Había un candidato presidencial que decía que los pobres no son mala paga. Es así, es así. Y yo también lo asumo, sí, y se demostró en justicia, debo decir, no solamente los pobres, también la clase media, o sea, todos nos vimos afectados. Sí. Pero en ese caso particular, fíjate algo interesante que, bueno, el por qué es esto, para que tampoco seamos ingenuos, ¿no? O sea, ciertamente que hubo la voluntad de pago, pero también nadie está obligado a lo imposible. Y en ese caso también hubo los recursos, tanto a nivel local, vimos, digamos, los programas de asistencia, tanto del gobierno anterior como de nuestro gobierno a partir de agosto del 2020, todos estos programas, digamos, de asistencia a los hogares por la pandemia. También se dio una medida de flexibilización por parte de la Administración Monetaria y Financiera, las tasas de interés que bajaron de una manera muy importante. Y mira, paradójicamente el tío Donald Trump o el tío Sam, que en los Estados Unidos también llevaron a cabo programas de asistencia federal muy importantes, y esos recursos por vía de las remesas también llegaban a los hogares de los dominicanos. Y la combinación de todos esos factores, más ¿verdad?, lo buena paga que somos, también que no habían que gastar, porque en aquellos momentos recuerda que estábamos básicamente cerrados, tampoco era que había mucho gasto discrecional, y salimos, la verdad que me da mucha satisfacción decir, y no lo digo como superintendencia o administración o como gobierno, como país, los dominicanos nos debemos sentir sumamente orgullosos de lo que logramos. Si tuviésemos que citar los retos del sistema bancario, porque sabemos que tenemos un sistema seguro, robusto, que no tiene mayores ruidos, pero ¿qué le hace falta para fortalecerlo aún más? Excelente pregunta. Pues yo te diría que le lleguemos a más dominicanos, a muchos más dominicanos. ¿Qué tantos? Fácilmente casi que al doble de los dominicanos con los que estamos trabajando, con lo que nuestro sistema está trabajando ahora. Fíjate, nosotros todavía no tenemos una central de depositantes, así que yo no te puedo decir a ti cuántos dominicanos, digamos de manera objetiva o fría, cuántos dominicanos tienen una cuenta de depósito. Yo sé la cantidad de cuentas de depósitos que hay, pero la cantidad de depositantes no, porque podría ser que Alejandro tiene una cuenta en los 48 bancos del país y parecería que tengo 48, que en el sistema hay 48 depositantes. No es así. Simplemente hay 48 depósitos individuales. En lo que trabajamos esa central de depositantes, que la vamos a estar ya inaugurando a finales de este 2023, sí tenemos una central de riesgos, donde, como si fuera un buró de crédito, donde la superintendencia y las entidades de intermediación financiera sabemos cuántos dominicanos tienen ahora mismo algún tipo de crédito, de financiamiento, tarjeta de crédito,
de la banca formal, de la banca dominicana. Y te puedo dar el número exacto, ahora mismo son alrededor de unos 2.3 millones de dominicanos. Ese número llegó a bajar. Ese número antes de la pandemia era como 2.2, bajó en el entorno, digamos, de 1.9 millones de dominicanos. Así que perdimos 200 y pico de mil de deudores, de hogares y de gente que tenía acceso al crédito formal, que o porque dejaron de pagar y fueron, digamos, excluidos del sistema, o porque decidieron prepagar sus compromisos. Eso ocurrió mucho también. Gente que decía, no tengo en qué gastar, tampoco lo voy a ahorrar en una tasa tan bajita, déjame yo abonarle al préstamo. Así que tuvimos esa pérdida, esa contracción de la cantidad de gente con acceso al crédito, pero ya luego ese año pasado lo habíamos recuperado plenamente. Así que al cabo de los 2 primeros años del gobierno del presidente Abinader, ya habíamos recuperado los deudores que perdimos por la pandemia, y ahora hemos seguido creciendo. En este último año hemos crecido alrededor de más de 100.000 dominicanos que tienen acceso al crédito. Pero ¿qué ocurre? Que para mí el monto global de los 2.3 millones que tenemos en la actualidad, me están faltando otros 2.3 millones. ¿Qué está haciendo nosotros quisiéramos realmente poder crecer y ampliar, digamos, la cantidad de hogares con acceso al crédito formal. ¿Y cómo no quizás flexibilizar un poco los requisitos? Hay mucha gente que quiere tener acceso a los créditos, pero a veces, hasta por situaciones irrelevantes, muchas veces se les niega. Bien, fíjate algo, ponte en la posición mía como superintendente de banco. Yo tengo una responsabilidad, digamos, con el sector, ¿no? Y con toda la economía dominicana, en cuanto a que sí, yo quiero ver por un lado mayor acceso al crédito, que más gente tenga acceso al crédito, pero también, y lo más importante, ¿cuál es nuestro compromiso? El darle ese respaldo, esa seguridad, esa confianza, asegurarle esa confianza a los depositantes, a los ahorristas. Entonces, es como un equilibrio que nosotros hacemos, digamos, desde la superintendencia, pero también los bancos lo tienen que hacer. Recordemos que cuando un banco da un préstamo, no es el dinero del banquero que el banco está prestando. De cada 100 pesos que da de préstamo, hay 10 pesos de los dueños del banco, pero luego hay 90 pesos que son de los depositantes. Entonces, ahí hay un rejuego de mantener ese equilibrio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, entonces, con eso también te quiero decir que el hecho de que no se esté prestando más, muchas veces no tiene que ver necesariamente con lo que es el marco normativo o las regulaciones nuestras, sino también con lo que se llama técnicamente el apetito de riesgo de las entidades de intervención financiera. ¿Y qué quiere decir ese apetito de riesgo? Bueno, es la disposición que ellos tienen de asumir más o menos riesgo. El riesgo es la posibilidad de que algunos de estos préstamos que den se dejen de pagar. Entonces ya eso va a ser algo que cada entidad va a tener que definir. Yo lo que sí te puedo decir algo, y con esto tumbo, digamos, un tabú que hay por ahí, no, que las normas prudenciales, que por las normas no se le presta al agropecuario, que por la norma bancaria o por la superintendencia, porque eso es lo que yo he aprendido en mis 3 años de superintendente, que el malo de la película siempre es la superintendencia de bancos. Por ejemplo, anecdótico, perdona que salga del punto, pero tú vas a una sucursal de un banco y vas a ver un letrero que dice, no, que no se puede andar con cachucha y sombrero. Y dice, no, eso es por instrucciones de la superintendencia de banco. Y digo, allá yo he preguntado, vean que ahí hay alguna norma, alguna circular, algún instructivo nuestro que exige eso. No, es una decisión de cada entidad, pero bueno, los culpables somos nosotros en la superintendencia. Entonces, el mito que quiero, digamos, tumbar es esto que dice que no se le presta al agro por las normas prudenciales. Eso es falso. Acá, básicamente, hasta los 25 millones de pesos, oye bien, hasta los 25 millones de pesos, del punto de vista de la norma, yo solamente voy a ver si ese proyecto agropecuario que tú le pagaste está pagando al día o no. Es decir, le voy a evaluar por el historial de crédito, por su morosidad. No estamos viendo ahí los estados financieros, ni los documentos X, Y, Z. Ahora bien, las entidades de intermediación financiera, ya por sus propias políticas, sí van a estar revisando lo de los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ellas pueden tomar la decisión ahí de si prestar o no prestar, pero del punto de vista de la norma, lo único que vamos a tomar en consideración para calificar el crédito y por tanto exigirte o no provisiones va a ser si el cliente está pagando al día o no. Entonces, por ese lado no creo que haya tantísimo que hacer.
Sí hay, por ejemplo, se está trabajando ya, digamos, en la incorporación de nuevas garantías mobiliarias. Hay todo un proyecto de una ley que se aprobó y que se está implementando esto, de tal manera que quizás, por ejemplo, lo que son las pymes o los inventarios o las cuentas por cobrar de las pymes también pueden ser aceptables como garantía para fines de las entidades. Eso podría ayudar. Yo pienso, y hoy lo publicamos por primera vez, también publicar quiénes son las entidades que están abriéndole las puertas a nuevos deudores y por ahí quizás hacerle pasar un poquito de vergüenza. No, de verdad que vamos a estar publicando esa estadística y viendo, vamos a ver en los últimos 3 meses cuáles de nuestras 48 entidades de intervención financiera fueron las responsables de abrirle la puerta a nuevos deudores. Porque algo que me preocupa a veces es que... Los chicos tienen su conversación por ahí. Gracias, Rafa. Vamos a bajarle algo, muchachos. Sí. Si quieren le pasamos los micrófonos. ¿Okay? Gracias. Bien, eso me acuerda a mi época de productor radial. Entonces te decía, algo que sí a veces nos preocupa es que de estos 2.3 millones de dominicanos con acceso al crédito, entonces les prestamos solamente a ellos. Y la idea es también que le abramos la puerta a nuevos deudores. Hay una anécdota que yo escribí, se llamaba La desgracia del Buenapaga. En Argentario, en Diario Libre en aquella época, y era acerca de la nana de mi hija, que yo la veo, yo describí el caso de ella, que ella la veía toda mortificada. Estamos hablando pues de la señora que nos ayudaba a veces a las 4 de la mañana a cargar la bebé, y entonces yo le dije, Susana, ¿y qué le pasa? Susana vive por ahí por una loma de San Cristóbal, y dice, no, que tengo un problema, que tengo un tema de deudas que no me deja dormir. Para hacerte el cuento corto, Susana no solamente que trabajaba con nosotros los fines de semana, sino que trabaja en otro hogar de familia los días de semana, y Susana te ganaba 60,000, 70,000 pesos, le iba bien, pero caray, se le iba casi que el 80% de todo lo que ella ganaba en el pago de deudas. ¿Y por qué? Porque cogió un primer préstamo en un banco de microcrédito que pagó muy bien. Y después le volvieron a prestar de ese mismo banco, pero después otro banco de microcrédito dijo, pero mira, tal banco le prestó a Susana, déjame yo entonces también prestarle a ella. Y cuando vinimos a ver, Susana debía como 400,000 pesos. Y tenía hasta una tarjeta de crédito, cuña gratis aquí, American Express. Yo tengo una foto por ahí de mía con Susana, con una American Express, que veto a ver si ese era un producto que era idóneo para ella, no lo debía tener. Entonces, ahí tú te das cuenta que no es solamente también tener acceso al crédito, sino que sea crédito sostenible y que la gente pueda pagar. Alejandro, con relación al tema del programa que ustedes han puesto en servicio, que es muy bueno, ProUsuario. Sí. ProUsuario me encanta, porque es que la gente tiene muchos problemas, muchas quejas y por ahí la pueden canalizar. Me gustaría saber cómo va el programa y sobre todo el tiempo que se toman en solucionar las quejas que reciben. Muy bien. Mira, ProUsuario es como que dice mi bebé linda de la gestión nuestra en la superintendencia de bancos. Y algo que quizás la gente no sabe es que ese mandato, digamos, para que la superintendencia asuma la protección y el acompañamiento de los usuarios financieros, no fue algo que se hace porque ahora está Argentario como superintendente de bancos, sino que la ley de materia financiera 183-02 establece, además de, digamos, de un mandato para asegurar la estabilidad digamos, y la solvencia, etcétera, etcétera, de las entidades de intervención financiera, también le da el mandato a la superintendencia. Ustedes escucharán, digamos, de Proconsumidor, bueno, que nosotros juguemos el rol de ProUsuario de cara a los usuarios financieros. Anteriores superintendentes habían trabajado en la dirección, pero no creo que le habían dado, digamos, en mi opinión, la importancia que la meritaba. Nosotros designamos a uno de nuestros mejores recursos, líderes, Juliana Ramón, que creo que en alguna oportunidad de repente habrá estado por acá. Y óyeme, la cantidad de quejas, de reclamaciones, de denuncias que nosotros recibimos es exponencialmente mayor a todo lo que se había recibido anteriormente. Desarrollamos también, déjame aprovechar, ¿verdad?, el espacio para motivar a ProUsuario Digital, un sueño que yo tenía al inicio de la gestión, que por cierto no era un sueño mío. Un usuario, estamos hablando de septiembre del 2020, en Twitter, que ahí tú y yo, ahí fue que nos conocimos y somos tuitpanitas. Un usuario me escribió, SB Fernández W, que es mi cuenta institucional como superintendente.
¿Cómo es posible que para hacer una reclamación tengo que ir presencialmente a los bancos? Estamos hablando de septiembre del 20, que ya tú sabes cómo estaba la pandemia. Yo le tiene toda la razón. Me comprometo a que dentro de los primeros 100 días de nuestra gestión vamos a sacar una herramienta digital para que tú puedas hacer tus reclamaciones en línea. Eso fue un poco, digamos, de ingenuidad de mi parte. No fueron 100 días, no fueron los primeros 100 días, pero sí fue dentro del primer año. Lo que sí te digo, y esto lo celebramos hace apenas unos pocos días, es que ya son más de 205,000 dominicanos y dominicanas que llevan en sus bolsillos, por primera vez en nuestra historia de más de 75 años, a la Superintendencia de Bancos. Y a través de esa herramienta de prousuario digital, más de 205,000 dominicanos en todas partes del mundo pueden hacer y gestionar y darle seguimiento a sus reclamaciones de cara a las entidades de intermediación financiera. Pueden ver si tienen cuentas inactivas o abandonadas, pueden ver su historial de crédito para ver cuál es la letra. Ahorita hablábamos de cómo yo te voy a clasificar como superintendencia, si A, B, C1, C2, D1, D2, puedes ver tu letra de cómo tú pagas o tu score regulatorio. Pero además de eso, esta es una chulería recientemente integrada. Tú te puedes comparar. Entonces, digamos, tú puedes decir, bueno, yo soy Yanesi, de mujer, de 30 a 35 años, ¿viste? ¿Ve? Está bien. De 30 a 35 años, que es empleada privada. Entonces, tú puedes definir ese perfil tuyo y nosotros te vamos a mostrar a través de prousuario digital cómo otras mujeres que se parecen a ti se comportan financieramente. Es decir, cuántas tarjetas de crédito tienen, con cuántos bancos trabajan, con cuánto deben en promedio, cuál es la calificación de riesgo que ellas tienen comparada contigo, de tal manera, ¿verdad?, que tú puedas tomar algunas decisiones y saber si estás muy fuera de, digamos, de lo que es la tendencia para alguien con tu perfil, o si estás mejor. Pero eso es como una clase financiera, una clasecita así. Es que justamente, y yo sé que también que ustedes hacen un esfuerzo de educación financiera aquí en tu espacio, justamente yo estoy convencido de la educación financiera, como dirían los japoneses o los gringos, just in time. ¿Qué significa just in time? Justo a tiempo. Es en el momento que tú te veas así, dices, wow, tengo una calificación de riesgo B o C, ahí te vamos a mostrar, bueno, cómo puedes lograr mejorar tu calificación de riesgo de B a A o de C a B, y te vamos a darle el direccionamiento. Si vemos, por ejemplo, que Yanesi entra y no ve nada en su historial de crédito, te vamos a decir, mira, vimos que no tienes nada en tu historial de crédito, quizás fuera bueno que tú consideres iniciar tu crédito formal en la banca por estas razones. Lo podrías hacer utilizando este tipo de productos financieros que ofrecen nuestras entidades. Y luego prousuario va a ver, pero mira, Yanesi sacó su primera tarjeta de crédito. Yanesi, felicidades, vemos que te estrenas con tu primera tarjeta de crédito. Recuérdate que es importante utilizar la tarjeta de crédito con inteligencia. Toma en consideración estos elementos. Pero eso es en el momento que tú tienes tarjeta de crédito, porque si no la tienes, te va a entrar por acá y te va a salir por el otro lado. Ahora, si luego dices también, Yanesi, mira, estás usando mucho tu tarjeta de crédito o te estás financiando con ella, también te podemos mandar, un direccionamiento, un contenido educativo puntual a tu realidad. Eso y lo escucho, espérate, y me parece que estoy leyendo Argetario. Bueno, señores, ustedes no saben lo útil que fue ese correcto para mí. La educación financiera es básica. En tiempo real. Cuando volvamos te voy a contar también de una funcionalidad que vamos a inaugurar en las próximas semanas, que yo estoy seguro que va a ser de la que más les gusta a los usuarios financieros. Claro que sí. Noches, buena suerte. 7:36. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para toda la región del Cibao, 89.9 Punta Cana. Y para mí lo más importante, no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Recuerden seguirnos, escucharnos, que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta de YouTube, Yanesi Espinal, y síganos para que apoyen nuestro periodismo, y también a través de nuestra cuenta de Facebook, en Facebook Live. Vamos a continuar la conversación con el superintendente de bancos, Alejandro Fernández. Son tantos temas. Para mí esto es muy valioso,
eso es como la educación, el tema de la salud mental, siempre uno le lleva soluciones que parecen irrelevantes, pero que son importantes para el día a día de la gente. No, pero para nada irrelevantes, ni los temas de salud financiera, ni tampoco los temas de salud mental. Así es. Que no sé si ha visto, nosotros en ProUsuario tenemos una sección dedicada a la salud mental de los dominicanos, y de hecho desarrollamos contenido y orientaciones para trabajar esto, porque ya hay un vínculo directo entre salud mental y salud financiera, y al revés, entre salud financiera y salud mental. Así que eso es algo, eso es un sueño. Cuando ya me toque entregar el cargo, yo quisiera de alguna manera ver cómo podemos seguir desarrollando, hablando más sobre la salud mental y de su interacción con la salud financiera. Definitivamente, una persona endeudada, como estaba ¿cómo se llama? Santa, la muchacha que trabajaba contigo. Terrible. Susana. O sea, eso te perturba y te genera unos niveles de inestabilidad. O tú sabes, la gente, digamos, que está en su lugar de trabajo con un terror de responder el teléfono, o de que lo llamen de recursos humanos porque recibieron un acta de alguacil de un cobrador que está queriendo embargarles o lo que fuera. Es algo que la persona no puede concentrarse, entonces se convierte en un círculo, ¿verdad?, muy negativo en cuanto a su desempeño. Así que somos muy sensibles a esos temas. Definitivamente que sí. Alejandro, tengo la curiosidad. El Banco Agrícola, que es un banco estatal, y Promipyme, Banca Solidaria, ese tipo de proyectos que son para financiar con unas condiciones, vamos a decir, más favorables que la banca, están también bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Ok, el Banco Agrícola sí, y el banco, bueno, que realmente no es un banco, el programa, digamos, Promipyme, no. Ya eso de Banca Solidaria es un nombre, digámosle que comercial, pero un banco hace operaciones de captaciones de recursos de ahorros y luego los presta. En el caso de Promipyme, como lo tenemos ahora, es solamente colocar préstamos típicamente de microcrédito y a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, nosotros sí le damos asistencia técnica a esa dependencia que es Promipyme, que pertenece al Ministerio de Industria y Comercio, y MIPYMES, así se llama, MIC-M. Entonces, sí le damos apoyo, digamos, para fines de ellos organizarse, y que digamos que la manera en la cual llevan sus estados financieros o evalúan a los clientes, o digamos que gestionan la parte de crediticia, le damos asistencia técnica, pero no están bajo la responsabilidad, digamos, de nosotros en la superintendencia. Sí, el Banco Agrícola lo está, porque como tú sabes también capta recursos, y en su momento era un banco muy importante a nivel nacional, y también le damos apoyo y acompañamiento para que se vaya fortaleciendo. Y a mí me da mucha satisfacción ver cómo ha venido trabajando el Banco Agrícola, no de ahora, sino incluso desde los gobiernos anteriores. Y en nuestro gobierno sí también ver ahí está Fernando Durán, no sé si conoces sí, claro, a Fernando, que una sí. Bellísima persona, pero él también me ha encantado un equipo de jóvenes profesionales que le ha llevado ya a posiciones directivas, que realmente están haciendo un proceso de transformación muy, muy bonito, que el Banco Agrícola hasta el otro día no tenía, por ejemplo, una banca digital, digamos, un internet. Sí, bastante estábamos como muy atrasados con relación a la banca comercial. Y ya realmente como que se va poniendo a esa misma altura, están invirtiendo mucho en tecnología, y sí le damos seguimiento. Hay un tema que yo sé que no es, vamos a decir, de la exclusividad o que tenga mucho que ver la superintendencia de bancos con eso. Sin embargo, sí me gustaría conocer la opinión de Alejandro Fernández con relación al tema de la criptomoneda. ¿Eso se podría implementar aquí? ¿Es sostenible? ¿Hace sentido? Vamos, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Bien, mira, ciertamente el asunto de las, fíjate que se dice criptomonedas o criptoactivos, pero en definitiva el sistema monetario de nuestro país es responsabilidad fundamental del Banco Central, que es nuestro ente emisor, y ellos se han referido al respecto, que este tipo de activos, entre comillas, o de monedas, entre comillas, digamos, no cuentan con la regulación ni con el respaldo del Estado dominicano. Ahora, no deja de ser una realidad, porque son plataformas netamente, digamos, digitales, que se construyen incluso fuera del país o de una manera descentralizada a nivel mundial. Entonces, sí hay gente aquí, digamos, gente que son programadores, que de repente reciben un contrato de alguien en los Estados Unidos, y esa persona les paga, digamos, con algún tipo de criptomoneda, sea Bitcoin o algunos de los otros. Entonces,
del punto de vista, digamos, del ordenamiento económico, monetario, no está contemplado dentro de nuestra Constitución. Aquí la Constitución establece que es el peso dominicano, pero hay otras variables que ya tienen que ver con el asunto de la prevención del lavado de activos, que muchas veces algunos de estos criptoactivos se usan y se abusan por parte de gente que no quiere ningún tipo de regulación, que no quiere ningún tipo de rastro o de evidencia. Estamos hablando de actividades criminales, etcétera. Entonces, sí es algo que nos ocupa, digamos, a nivel del CONCLAFIT, o digamos del órgano del Estado dominicano responsable de la prevención del lavado de activos en nuestro país. Los estándares internacionales en materia de prevención de lavado también nos obligan a que tengamos algún tipo de política de alineamiento en cuanto a esto. Y sí, te puedo decir que esto es algo que ya se está trabajando en la actualidad, primero a nivel técnico, en la cual también evidentemente hay participación del Banco Central de la República Dominicana y de otras instancias del Estado Dominicano, y a ver cuándo, digamos, regulamos esto de cara a los temas de prevención de lavado de activos. Ahora, ya poniéndome el sombrero no del superintendente de banco, sino digamos, el argentarium de antes, que yo sigo siendo exactamente la misma persona, pero ya sí le digo, ¿por qué yo digo moneda entre comillas? Porque una moneda tiene que tener un resguardo de valor y una cierta estabilidad. Entonces, si yo te digo a ti que te voy a pagar 100 pesos, y lo que yo te entrego a ti, que ahora mismo dice que vale 100 pesos, de la noche a la mañana puede valer 80 pesos o podría valer 120 pesos, realmente no cuenta, digamos, con ese, para que algo sea, digamos, una moneda de curso legal, no tiene, digamos, con esa estabilidad a la cual todos apostamos, porque luego te entregué algo que en vez de valer 100 vale 120, ahí me voy a sentir mal yo, pero si te entrego algo que al día siguiente vale 80, ahí te vas a sentir mal tú. Entonces, son elementos, digamos, son instrumentos, vamos a decirle que financieros, porque se le ha asignado un valor financiero de altísimo riesgo por esta volatilidad, por esta, digamos, incertidumbre en torno a su valoración, y que también que se presta muchísimo a temas de estafas y de estos ventorrillos financieros que ya yo me he cansado desde antes me cansaba de denunciar, y que tú has visto ahora a nuestras periodistas de investigación que cada semana salen como con una estafa nueva vinculada a esto. Y si te fijas, muchas tienen en común, entre otras cosas, el asunto de las criptomonedas o del famoso trading, o etcétera. Sí, esos modelos, no entiendo por qué la gente, este es un tema que lo tratabas desde antes y ahora en la superintendencia, el caso de Mantequilla, correcto, lo denunciaste, le diste mucho seguimiento. ¿Por qué la gente, qué puede haber en la mente de alguien que cree este tipo de cosas? Mira, es algo normal, y quiero decirte, cuando digo normal es algo del ser humano, no tiene que ver con los dominicanos, que el dominicano es angurrioso, el dominicano es ignorante, o que el dominicano se la quiere comer toda. Eso no es verdad, eso es una realidad aquí global, y a nivel global en muchos otros países, incluso de los países de la región que uno diría que son de los más avanzados en materia, digamos, nivel, digamos, de educación, como por ejemplo Colombia o como Chile. Tú puedes buscar ahí también eso está repleto de estafas de esta naturaleza. Mira, Yanice, hay varios factores. Uno de ellos es básicamente en la confianza. Tú mencionaste a Mantequilla, Wilkin era que, Wilkin Peguero creo que era. Sí. Bueno, alias Mantequilla, tú lo veías hablando. Cuando yo lo vi, no sé si recuerdan unos tweets que yo saqué originalmente. Fíjate que yo le hablé de una manera, no de decirle que, mira, él le está robando a la gente. Le dije, te estás metiendo en algo que va más allá de lo que tú sabes que estás asumiendo. Y si sigues y persistes, vas a terminar mal. Mejor acércate a las autoridades y desmóntate de eso, porque en definitiva era básicamente una pirámide, un juego de confianza que él le estaba pagando al que, digamos, al primero que entró con el dinero del segundo más pendejo, con perdón de la palabra, que vino después del primero, y así sucesivamente. Pero tú lo veías a él, realmente un muchacho, yo lo lamenté tremendamente, porque realmente es un muchacho muy valioso, muy talentoso, evidentemente como con creatividad, con don de palabra, pero al final él se puso a faltarle el respeto al superintendente de banco y decirle que tú recuerdas que él me iba a dar clasecita
de finanzas que le buscaron una pizarra y 3 marcadores que él era de que colores iba a distintos. darte clase. Entonces, nos reímos un poco ahora, pero no es risa porque realmente hubo 2 muertos, incluyendo la madrastra de él y alguien de su ámbito de seguridad. Sí. Entonces, lo que te digo es que hay muchos temas de confianza y en definitiva de abuso de confianza. Hay también en nuestro país algo de un vacío legal a nivel, digamos, de legislativo nuestro, de que si este tipo de actividad está tipificado como algo efectivamente penal. Entonces, ¿qué ocurre? Y esa fue la situación en la que nos vimos nosotros, que hasta que la gente no hiciera denuncias de lo que estaba pasando, se nos dificultaba tremendamente a nosotros en la autoridad. Pero eso no es de ahora, eso es de cuando Telex Free. ¿Tú recuerdas de Telex Free? Sí, que mucho que lo denuncié yo en 2013, 2014, sí. Y recuerdo que también las autoridades en aquel momento se les dificultaba poder actuar. Ahora, en ese sentido, nosotros celebramos que la senadora del distrito, Farideh Raful, con nuestro apoyo, digamos, en capacidad técnica, ha trabajado un proyecto de ley que ella ha presentado y que ojalá que logre avanzar. Esto está estancado en el asunto del código penal. Entonces, en lo que se termina de definir el Código Penal, quizás por esta vía se pueda ya tipificar este tipo de actividad como ilícito, de tal forma que las autoridades, por ejemplo, de la Procuraduría General, tienen una unidad especializada en delitos financieros para que ellos puedan actuar. Sí, porque también podría ser quizás hasta un disuasivo y en la medida en que la gente vea que haya consecuencias, correcto. Claro, pero así con ese vacío legal no vamos a avanzar. Alejandro, con relación al tema de... Hay personas que tienen un historial crediticio dañado por 100 pesos, por 1000 pesos, que pasa el tiempo y eso le va generando una situación crediticia que a veces ni saben. A veces las entidades financieras no le mandan correo y ese tipo de cosas. La superintendencia, ¿qué hace para ayudar a la gente? Porque realmente hay muchas injusticias con eso. Ok, pues mira, te cuento, justamente por eso trabajamos por usuario digital. Ahora mismo cualquier dominicano, nada más con su cédula y un teléfono con acceso a Wi-Fi, digo la cédula porque hacemos un proceso de validación de identidad, si entra por usuario digital va a poder ver su historial de crédito y va a poder ver si efectivamente tiene esos 100 pesos de pendiente, o sea, dependiente de pago. Y caray, pues ya ni si lo que corresponde es que pague los 100 pesos. Ahora también te digo algo, la ley... digamos, de Sociedad de Información Crediticia, contempla que al cabo de los 4 años, esa información negativa sea excluida de los registros de información pública de los burós de información crediticia. Nosotros somos el órgano, digamos, responsable de hacer cumplir esa ley de cara a la Sociedad de Información Crediticia. Estoy hablando tipo, ahora se llama Equifax, lo que antes era Datacrédito, o TransUnión, lo que antes era Cicla. Y nosotros nos aseguramos que, transcurridos los 4 años, que esa información sea excluida de los historiales de créditos. Para eso no hay que pagar, no hay que hacer ningún tipo de trámite, cualquier cosa, hacer una reclamación de cara al buró y ellos están obligados a excluir esa información ahí. Ahora, también hay productos, y de esto yo lo hablaba en mi época de argentario y también ahora, de las mismas entidades de intermediación financiera, donde ellos te facilitan, bueno, vamos a rehacer o a recomenzar tu historial crediticio. Típicamente vas a tener, como tuviste esa falla, digamos, señores, esa falla no es más como una cicatriz. Oye, no tiene nada de malo. Es bueno que en nuestro cuerpo, tú no tienes cicatrices en tu cuerpo. Sí, hombre, todos tenemos. En tu cuerpo y en tu alma, ¿verdad? Entonces, bueno, sí tengo esa cicatriz un poquito para recordarme. En un momento, que sé yo, montando bicicleta de carajito, me di el tremendo estrellón en la rodilla y pues perdí, ¿verdad? Ahí tengo esa herida. Ese recuerdo que también me ayuda a ser más juicioso la próxima vez que me montaba en bicicleta. Es parecido eso a nivel crediticio. Entonces te comentaba que hay entidades de intervención financiera nuestras que se dedican, que te generan un producto, por ejemplo, típicamente va a ser quizás una tarjeta de crédito que tú vas a poder, que te la van a otorgar si tú pones de depósito un primer depósito, una garantía de 10,000 pesos, para que ya vayas marcando un historial de crédito favorable, positivo. Y esos productos también existen. La educación financiera, a mí me fascina. Yo quisiera darle educación financiera a mi hija desde que comenzó el colegio. ¿En qué momentos sería prudente u oportuno
que se incluya la educación financiera. Hay quienes quieren llevarla a las escuelas, casi como se enseña la Constitución, otros ya quizás en la secundaria, en el nivel universitario. En tu experiencia, ¿cuándo debería incluirse en el proceso de aprendizaje la educación financiera? Mira, esto es un tema, digamos, que puede ser muy, muy debatible, pero fíjate, mencionabas ahorita el esfuerzo de nuestro querido don Milton Rey Guevara. Entonces ya vamos con educación constitucional. Pero también ahora viste recientemente que vamos a llevar también educación de tránsito de la DGCET. Pero además, en teoría, deberíamos llevar, según la ley, educación acerca del sistema cooperativo. Y también habrá quienes entienden que debemos llevar educación sexual y educación medioambiental y educación X, Y, Z. Cada uno de esos ámbitos, evidentemente, Dios me libre que don Milton nos esté escuchando y que él crea que yo estoy cuestionándole su deseo de que trabajemos la Constitución como lo veíamos antes. ¿Te acuerdas de nuestra época? No sé si en tu época, porque tú eres más joven. Moral y cívica. Moral y cívica. ¿Verdad? Claro. Que sí veíamos algunos de estos elementos. Pero, caray, Yanis, yo lo que quisiera es que nuestros muchachos y nuestros niños y niñas, pues, ¿qué edad tiene tu niña? 14. 14 años. Óyeme, que ella a ese nivel ya tenga su geometría bien, su aritmética bien, su álgebra bien, que ella en sus clases de literatura o de lengua española o de historia le ayuden a trabajar bien la lectura crítica, la lectura comprensiva, el pensamiento crítico. Yo lo que deseara por ella es que ella tenga esas herramientas, digamos, de los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? La lectura comprensiva, el pensamiento crítico y la matemática básica. Que ella sepa que el 10% de 100 es 10. Aplícale a quizás cualquier cantidad de gente en nuestro país. Tú le dices, ¿cuál es el 10% de 100? Y no te saben responder. Entonces, primero trabajar en esas herramientas básicas y ya luego yo creo, y es como nosotros lo hacemos en la superintendencia de bancos, ya digamos a nivel universitario, a nivel técnico, ya cuando la gente termina el colegio, el bachillerato, que típicamente está trabajando, comienza a tener algún ingreso y a partir de ahí entonces le acompañamos con educación financiera como lo hacemos a través de ProUsuario Digital. Entonces, en la educación básica, es decir, al término del bachillerato, vamos a enseñar bien los fundamentos y después hablando de educación financiera. En mi opinión, esa fuera la mejor idea. Incluso tengo fundamentos del por qué es mejor así. Y rápidamente te digo, hay otros países donde en algunos estados se da educación financiera a nivel escolar y en otros estados no. Y no se ve gran diferencia en el desempeño de los ciudadanos de un estado versus el otro. Entonces, está estudiado el tema. Está estudiado el tema, la verdad. Gracias, Alejandro, superintendente de bancos. Qué entrevista tan rica. Me encantan estos temas porque yo sé que de todo lo que hablamos aquí, alguna solución o alguna idea le llevamos a nuestros seguidores para que solucionen algún tema vinculado a su situación financiera, a la economía, a la finanza. Así que muchísimas gracias. Para servirte siempre, Yanis.